tardes, María Inés. Bueno, te doy la bienvenida como parte de la mesa distrital del Colegio de Trabajadores Sociales de La Plata. Y en esta primera entrevista que vamos a hacer con la Comisión de Cultura, que está compuesta por Gaby y Jessica. Y bueno, mi nombre es Virna, acerca de la historia del colegio en nuestro distrito. En principio, María Inés, preguntarte, bueno, ¿quién es María Inés? María Inés, mujer, colega, ¿dónde estudiaste? Si sos de La Plata o venís del interior. Primero, gracias por la convocatoria. La verdad que es maravilloso que ustedes valoren la historia del colegio y tratemos de rescatar a todas las colegas y los colegas que han trabajado tantos años para que esto fuera posible, ¿no? Eh, Entre ellos me gustaría nombrar, antes de contarte lo que me preguntaste, me gustaría nombrar a María Elvira Ponce, que ya no está con nosotros, Oscar Toto, que fueron dos de los colegas que tanto trabajaron. Y después, bueno, iremos viendo otros más que sí, que a lo mejor ustedes pueden entrevistar más adelante. ¿Quién es María Inés? Bueno, sí, yo soy nacida y criada, como decían las abuelas, nacida y criada en La Plata. Estudié trabajo social en la Escuela de Servicio Social de Cáritas y después hice la licenciatura en la Universidad Nacional del Centro. Eh, Vengo de esa etapa de la historia en que todavía no había carrera universitaria de trabajo social. Esa fue una de las luchas hasta que en esa época la universidad, la Facultad de Medicina otorgaba el título de visitadora de higiene, creo que era el título, y después estaba la Escuela de Técnicos en Bienestar Social y la Escuela de Caritas. Así que bueno, después hicimos la licenciatura eh, en la Universidad del Centro. Involucramos un montón a la familia, y la familia colaboró un montón en todo eso. Me acuerdo, te digo una anécdota, eh, en una de las conformaciones de las listas, me parece que no fue la primera elección, sino la segunda elección que se hizo en el colegio, porque la primera fue lista única, fue un acuerdo en toda la provincia. En la segunda, para conseguir las firmas y los avales, me acuerdo que mi hijo viajó a Buenos Aires una noche para encontrarse con una colega en Buenos Aires que le daba la lista de avales y volvió esa misma noche con una tormenta impresionante con la lista de avales de la zona de aquella colega. Así que bueno, estaban todos metidos desde hacía tiempo. Otra anécdota que siempre recordamos con las chicas era, por ejemplo, antes que saliera la ley, en toda la militancia y la pelea y las entrevistas y las reuniones y demás, siempre contamos que la hija de María Elvira Ponce, habíamos ido a hacer una movilización con bombos y platillos el día que se abrían las sesiones legislativas y el gobernador, que en ese momento era Cafiero, abuelo del actual Cafiero, tan buen mozo como el gobernador cruzaba de la Casa de Gobierno a la legislatura con una alfombra roja, y entonces la hija de María Elvira, que en ese momento tendría 6 años, se metió entre la gente y le alcanzó una notita a Cafiero en mano nuestra pidiendo que apoyara la sanción de la ley del colegio. Así que así estaban involucradas las familias.
terrible. Tenía que ver con eso. Como, bueno, ¿cómo surge la necesidad? ¿Cómo empiezan a reunirse, a pensar en, bueno, necesitamos un colegio, ¿para qué? ¿Cómo lo pensaban en ese momento? ¿Cuál era la expectativa que tenían para convocarse y armar el colegio? Nosotros teníamos acá en la ciudad de La Plata lo que era la Asociación de Asistentes Sociales de la provincia de Buenos Aires. Esa asociación había sido creada allá por 1960 y pico, en realidad por las señoritas Peña, que ustedes habrán oído nombrar, en la directora y la secretaria de la escuela de Cáritas, justamente. Ellas crearon la escuela de servicio social de Cáritas, de la visión de lo que era el trabajo social y un cambio. Y bueno, se logró ganar las elecciones en la asociación, año tipo 70 y pico, 73. Ahí fue la primera elección donde no estuvieron las señoritas Peña, y la presidenta ahí fue otra vez María Elvira Ponce, vicepresidente Oscar Toto, tesorera Elsa Cavalete, secretaria Angélica Negri. Esos son los datos que tengo, y ahí se produce una gran movilización entre el colectivo profesional, porque empiezan a trabajar con actividades de capacitación, de formación, empiezan a participar en jornadas provinciales. Es decir, ahí hubo una convocatoria que nucleó realmente al colectivo profesional. Y bueno, lo que sentíamos la necesidad de jerarquizar la profesión, esa era la cuestión. Había diversidad de formaciones a nivel terciario, diversidad de títulos, hubo una competencia de títulos y una pelea muy grande, incluso con algunas asociaciones, porque paralelamente, a medida que se fortalecía la asociación, empezaron a surgir otras que nucleaban, por ejemplo, a los asistentes sociales criminológicos y a los asistentes sociales escolares, que era otro título que había en esa época. Y bueno, eso provocó grandes discusiones y demás, porque bueno, lo que apuntábamos nosotros era justamente a jerarquizar la profesión y a darle otro encuadre. Ahí es donde bueno, se empiezan a presentar los proyectos, los distintos proyectos de ley. La asociación presentó, en el año 74 se hizo el primer encuentro de servicio social en La Plata, que era preparatorio a las séptimas jornadas de servicio social que se iban a hacer en Salta. Y ahí es donde se acuerda el proyecto de ley que después se presenta en el año 75 en la Cámara de Diputados. Ese es uno de los proyectos que sí prosperó. No sé si es el que ustedes encontraron con firma de algunos diputados. Entró y tenía la firma del diputado Calvo, Aramouri, Domit y Nufrio. Las jornadas nacionales en General Roca, y se formó la Federación de Asociaciones Profesionales de Servicio Social. Tengo anotado eso. Y en el año 86, ese es donde se empieza a trabajar con el último proyecto, que es el que después se terminó aprobando, pero que también del proyecto que se presentó al que finalmente salió, hubo una gran distancia porque hubo que negociar un montón de cosas. Bueno, es lo mismo que nos pasó con la modificatoria, ¿no? Fue complicado porque, bueno,
alrededor de la asociación, como había actividades de capacitación y formación y encuentros y las jornadas nacionales y provinciales empezaban a hacer, no con regularidad, pero se hacían estas que te mencionaba, en esas oportunidades era cuando se discutía, pero yo tengo memoria de un momento en que de los últimos años, debe haber sido alrededor de los 80 y pico, ya, eh, que hacíamos un listado, me acuerdo una reunión muy grande que se hizo, que se convocaron como 100 colegas, de definir cuestiones, porque bueno, nos planteaban permanentemente cuestionamientos, si las asociaciones que se presentaban eran representativas o no del colectivo de toda la provincia, si había acuerdo, bueno, no hay que dejar de tener presente que los títulos terciarios que en nuestro proyecto no eran parte, no iban a ser matriculados, provenían de escuelas que dependían de la Dirección General de Escuelas de la provincia, por lo tanto, la provincia no avalaba eso. Es decir, que ahí había un cuestionamiento, bueno, se logró acordar finalmente, por eso digo cuántas cosas se modificaron de lo que era el proyecto original. Se acordó que por única vez se podían matricular, creo que por el plazo de un año, teniendo en cuenta que eran parte de la historia del trabajo social y se les daba 5 años a las escuelas terciarias para incorporarse a alguna universidad que otorgara el título. Esto, bueno, fue modificado después con la modificatoria que se presentó el mismo año en que salió sancionada la ley, ya se empezaron a trabajar, la dirección de escuela presentó la propuesta de modificatoria, ¿no? Pero bueno, nos convocábamos así, haciendo cadena y haciendo asambleas por lugar. Después hubo, a partir de los últimos años, 80 y pico, 85, 86, surgieron asociaciones de trabajadores sociales en distintos puntos de la provincia. También había una asociación grande, tan grande como la nuestra, de acá de La Plata, que nosotros se llamaba de la provincia de Buenos Aires, pero tenía, creo, delegaciones en algunos lugares, pero no era provincial. Otra asociación grande en Lomas de Zamora, APROS, Asociación de Profesionales de Servicio Social, que nucleaba a todos los colegas de aquella zona, Lomas, Lanús, Almirante Brown, toda aquella zona, y después surgieron en Bahía Blanca, en Punta Alta, Mar del Plata, es decir, es como que la necesidad de nuclearnos estaba en toda la zona, ¿no? Entonces era como, no era, aunque parezca mentira, no era tan difícil la convocatoria, había gran participación. Había gran participación porque había como otra necesidad de juntarse La etapa de la reconceptualización del trabajo social, había una gran efervescencia. Y bueno, creo que todo eso ayudaba a que fueran saliendo estas iniciativas y todas estas discusiones, ¿no? Los encuentros, las jornadas nacionales eran multitudinarias, creo que no sé, no puedo calcular cantidad de gente, pero había mucha participación, sí. Y ganas de, bueno, y después esto que les digo, de movilizarnos, de ir a golpearle la puerta a los funcionarios y demás, lo hacíamos permanentemente, porque esto que te contaba de entregarle el papelito a Cafiero, cosas así que hacían que nosotros lográramos presencia como colectivo profesional. Y eso que no éramos una cantidad tan grande de colegas, ¿no? Pero creo que había una necesidad de participación, sí.
Y María Inés, en ese sentido, me imagino, ¿no? Como esto del papelito para Cafiero, que estuvo genial esa criatura. ¿Qué alianzas políticas tuvieron que hacer en ese momento, ¿no? Porque había que ver con qué actores, ¿no? Políticos se trabajaban. Sí, vos sabés que yo no me acuerdo cuáles eran los bloques que hicieron la presentación. Nosotros trabajábamos con el que nos abriera la puerta, realmente. En ese momento tuvimos, creo que ingresó por el bloque radical y por el bloque peronista, en distintas oportunidades, los proyectos. Eh, pero ya te digo, hacíamos alianza con el que nos abría la puerta, no teníamos una, una alianza específica porque no la había. En un momento recuerdo que tuvimos entrevistas con funcionarios de bienestar social y nos dijeron sí, es un buen momento para que la ley salga, seguramente va a salir. Después tuvimos mucho apoyo del que luego fue el senador Martínez, Carlitos Martínez, que era asesor de uno de los senadores, no me acuerdo cuál ahora, que nos decía, no se preocupen, ya ahora a lo mejor esta modificación va a prosperar, pero ustedes van a lograr otras más adelante. El colegio de, de abogados nos pasa lo mismo, pero bueno, ustedes van a ir logrando que se estabilice el perfil de la profesión con el paso del tiempo. No tuvimos situaciones así desde el punto de vista ideológico que acordar. Lo que sí tuvimos que ir acordando fue el tema de los títulos. Ahí sí porque si no lo aceptábamos que se incorporaran por única vez, la ley no hubiera salido de ninguna manera en ese momento. Pero desde el punto de vista ideológico es como que el perfil de la profesión que presentábamos y demás no tuvimos inconvenientes. Hubo discusiones en algún momento parece mentira hoy, pensando en lo interdisciplinario, pero en ese momento hubo discusiones con colegios de psicólogos y con colegios de sociólogos, que ambos presentaron cuestionamientos por el tema de incumbencias y demás, pero bueno, se lograron identificar el perfil de cada profesión, ¿no? Eso al final fue saldado. En ese momento le llamaban Colegio de Trabajadores Sociales, el COTS, Colegio de Trabajadores Sociales, acá en La Plata, con gente con la que nosotros trabajábamos, gente muy querida. Yo trabajaba con dos de ellos. Chito Matricardi era uno de ellos, que tenían título de asistentes sociales criminológicos. ¿Qué pasa? El patronato de liberados formaba a los asistentes sociales criminológicos con un curso de 1 año y medio y les otorgaba ese título con la intención, surgió esa carrera, con la intención de que trabajaran para el patronato de liberados. Por supuesto que los egresados de allí empezaron a buscar trabajo en donde trabajaban los asistentes sociales. Y luego empezaron a pelear por su reconocimiento. Claro, es parte de la historia, ¿qué íbamos a hacer? Pero la pelea con este grupo llamado COTS, Colegio de Trabajadores Sociales, fue terrible, porque ellos incluso tuvieron mucha presencia a nivel de las legislaturas, entonces frenaban todo tipo de avance de la ley, y cada vez que había una convocatoria, una reunión o un debate, algo, aparecía. Lo mismo pasó con los visitadores, las visitadoras que eran egresadas de la Universidad de La Plata, aunque no era un título universitario, sino un título intermedio, porque no era del nivel, no sé, era como una tecnicatura,
Pero bueno, ellas defendían su presencia y querían ser incluidas dentro de. Así que toda esa historia de alguna manera sigue pesando. Y bueno, ya te digo, fueron incluidos por única vez, pero después se lograron la modificatoria para ser reconocidos. Es lo que vos decís, ¿no? Las discusiones que vuelven de otra manera ahora. Obstáculos encontrabas en ese momento, más allá de esto de la profesionalización, que está clarísimo que esta cuestión histórica nuestra de ser una profesión que ha tenido muchos títulos, muchas formas de incorporarse también, siempre, como es hoy también, tenemos muchos espacios de intervención. Entonces, a mí me surgía eso de, bueno, ¿cuáles eran los obstáculos en las intervenciones en ese momento que también se podían empezar a llevar a traer en esa asamblea del colegio? Bueno, a ver qué dificultades, cuáles eran las complicaciones, las situaciones, como la última pregunta que me surge a mí, no sé si las chicas tienen otra. Otra también. Tenemos un ratito más. Dificultades y reconocimiento profesional, fundamentalmente porque no éramos reconocidos como profesionales autónomos como para definir nuestro rol, como para elaborar nuestro perfil, como para defender nuestras incumbencias. No había un reconocimiento. Entonces, había muchos obstáculos en ese sentido. Ya te digo, no los viví yo personalmente tanto a nivel de la municipalidad porque era un ámbito que de alguna manera era creado y conducido por el equipo de trabajo social. Pero sí sucedía a nivel escolar, sí sucedía a nivel de patronato. Yo trabajé unos años en el patronato de liberados y realmente no había un reconocimiento para nada de... Es decir, no es que no había reconocimiento del laburo que hacíamos, sino de que no éramos reconocidos a nivel de otros profesionales. Entonces era como una subestimación de nuestra función, ¿no? Y que por ahí se esperaban otras cosas de nosotros que no eran las que nosotros considerábamos que eran nuestro rol. Así que medio por ese lado, no sé cómo decírtelo más específicamente, pero creo que la sensación de valorización era lo que primaba, y por eso la pelea por la colegiación. Este recorrido en términos Sí, lo que pasa es que yo no participé en ese proceso de elaboración del proyecto. No, yo no participé. Yo sé que había muchas discusiones en cuanto a la definición de la profesión, había discusiones en cuanto a las características que debía tener el colegio, por eso que hubo como varias corrientes, por eso que las distintas asociaciones, estas que te mencionaba, la Asociación de La Plata, digamos, que era provincial, pero era La Plata, la Asociación de Lomas de Zamora, la gente de Bahía Blanca, todas esas eran como distintas corrientes que había, pero yo no te sé decir por dónde pasaban las discusiones porque no estuve en esa elaboración. Y bueno, estaban, mira, toda la gente que estuvo en la primer conducción del colegio, porque estaba María Elvira Ponce, estaba Oscar Toto, estaba Marta Lavecchia, que fue una de las últimas presidentas de la asociación, y después, por La Plata, digamos, ¿no? Por la asociación nuestra. Y después estaba Enrique Bravo, que era integrante de la APROS de Lomas de Zamora. Enrique Bravo fue el primer presidente provincial del colegio. Y después había gente de Mar del Plata. Sí, ya no me acuerdo los nombres. Pero esa fue la gente que trabajó. Que yo me acuerdo que trabajaban. Yo sé que se hacían reuniones acá en La Plata y se hicieron reuniones
en Lomas también, convocando para discutir estas cuestiones. Porque yo tengo idea, viste, yo recuerdo de haber participado en la asociación, pero en realidad yo me sumé a esta cuestión ya cuando viste, en los últimos años, que ya salía la ley, digamos, no en el 89, ponele en el 87, Claro, pero la discusión aquella no estuve claro. más interno, ¿viste? Íbamos a las movilizaciones, digamos, pero la discusión aquella más interna no la tengo, no he participado. Después sí, bueno, una vez que se salió la ley, me acuerdo que se trabajó un montón para hacer el primer empadronamiento, una vez que el ministerio determinó la junta electoral y demás, se hizo el empadronamiento de todos los colegas de la provincia, que en ese momento fueron 3.000 y pico los primeros empadronados. Recuerdo haber participado en esa etapa, y después cuando se formaron las listas, bueno, acá en La Plata, el distrito de La Plata, bueno, nos reuníamos, me acuerdo que nos reuníamos en el Ministerio de Desarrollo, ahí en la torre, para formar las listas, y se armaron así por asamblea, fulana, mengana, sultana, y así surgieron surgió la primera lista, que fue una lista de unidad, ¿no? Y también a nivel provincial fue de unidad. De fulana sultana, las que se animaban a coso era, sí, andá vos, María Inés, que me parece que vos nos vas a representar. ¿Cómo eran esas? Yo nunca me imaginé que me iban a elegir a mí, presidenta, jamás me lo había cruzado por la mente, por ejemplo, pero bueno, qué sé yo, ¿quiénes aceptarían? Bueno, nosotras, sí vamos, y sí, ¿qué va a hacer? Alguna tiene que ir, así decíamos. Y entonces fulana, sí, dale, sí, bueno, creo que las dos cosas. Por un lado era que la cuestión de género estaba presente, y los hombres que hacían trabajo social contaban que ellos tenían peso como para ser reconocidos. Creo que eso existía de alguna manera. No te puedo hablar de Enrique Bravo porque yo no lo conocía de antes, lo conocí ahí cuando asumió. Oscar Toto era un tipo muy capaz, él fue jefe mío en un laburo un tiempito, y la verdad era un tipo muy capaz, fue vicedecano de la carrera en la Universidad de Buenos Aires, era un tipo muy capaz. Pero bueno, sí, la cuestión de género tenía su peso. La cuestión de género tenía su peso, y nosotras éramos muchas y por eso estábamos, porque si no hubiéramos sido tantas, hubieran sido más los hombres que participaban, que eran poquitos, pero estaban todos. Por ejemplo, el primer presidente también de la federación fue otro colega, que era Omar Ferreira, también un tipo muy capaz, muy querido, pero bueno, era como que tenían un reconocimiento especial que yo creo que tenía que ver con cuestiones de género. A lo mejor es un prejuicio mío, poder recordarlo y repensar cosas, porque a lo mejor uno las daba por naturales. Todo esto de la reconceptualización, me acuerdo que cuando vino Seno Cornelli, por ejemplo, una de las primeras jornadas que hicimos como colegio en La Plata, en el distrito de La Plata, lo trajimos a Seno Cornelli, que después nos criticaron y dijeron, ay, estas están en la reconceptualización. Pero era una manera de rescatar toda esa pelea que habíamos venido haciendo, ¿no? Bueno, hoy ya estamos acá. Claro. Y la primera jornada, era como todo muy... Sí, esa primera jornada como Colegio de Trabajadores Sociales de La Plata, ¿cuándo fue? ¿Te acordás? Sí, debe haber sido en el 91. Tendría que revisar, pero debe haber sido en el 91.
Si me esperás un minuto, busco una fotito que... Segunda jornadas bonaerenses de trabajo social, 7 y 8 de octubre de 1994. Ahí estamos, más viejas que ahora. Estamos, bueno, Bravo era el presidente, yo del distrito, después Elizabeth Tiramonti, Naide Conci, Susana Segretín, y está Zeno Corneli y Hernán Cruz, el uruguayo. Esos fueron los dos que logramos traer en ese momento. 1994, mira. Segunda jornada, se ve que había habido otras primeras, que serían aquellas que yo les decía de la asociación, entonces, capaz las primeras. No, re bueno. La verdad, yo sé que estás con poco tiempo y te súper agradecemos, María Inés. Yo me quedo, te digo que me quedo hasta con más preguntas. Te voy a ser sincera, es mentira que no te dije. Haría otra grabación más. Es que sí, Pero... es que después la idea estaría bueno cuando las podamos entrevistar a Elsa, a Eli, que te sumen vos también, y hacer como un picolage, porque la idea es, son estas mismas preguntas, pero yo creo que con el intercambio van a surgir estas cosas. Así como vos trajiste esa foto, que ni te pedimos, pero la trajiste, porque en un momento yo no me animaba a decirle, ay, le pido material, porque no sabía si te ponían un brete. ¿Viste? Claro, no, y por ahí, ¿sabes qué? ¿Y qué otra cosa, María Inés? Porque vos nos comentabas al principio, pero yo sé que tu trayectoria es larga, y cuando yo te preguntaba estas cuestiones de, bueno, vos tenés hijos, tenés nietes, bueno, y a veces es difícil de articular y uno se lo pasa de reunión, y más todo el trabajo que tiene encima. Y cuando estás en dirección, también se suma, ¿no? Todas las consultas, bueno, consultamos a María Inés y levantan el tubo, y me imagino el tubo en ese momento con el circulito, más de una colega levantando a María Inés, me pasa esto en mi trabajo, ¿qué dice la ley? ¿No? Algo de todo eso hay hasta llegar María Inés en el Tribunal de Ética planteando la ética desde otro lugar. Entonces es como que nos falta un montón. Piel de pollo, tengo piel de pollo, chicas. ¿Qué quieren que les diga? Podemos seguir charlando, sí, cuando quieran. Y después, por favor, antes de publicar esto, veámoslo y revisémoslo, les pido por favor. Cerveza, ojalá en el Zócalo, ojalá que pueda ser en el Zócalo. Claro. ¿Ustedes piensan hacer una presentación, algo? ¿Esa es la idea? Y la idea es poderlo editar con algunas cositas de todas y editarlo. No va a ser alguien que sepa editar, porque no lo vamos a hacer nosotros, va a quedar muy casero. Ya esto es muy casero, el Zoom, pero bueno, nos permite un acercamiento y nos permite grabarlo y dejar de dar tantas vueltas, porque en realidad estamos hace un montón. Yo te voy a ser sincera, mucho antes del 2019, veníamos charlando luego con Andrea Oliva, es necesario hacer una reconstrucción porque las personas, nada, todas hacen un poquito de la historia del colegio, y lo real es que muchas dejan de participar, algunas eventualmente aparecen. Bueno, vos, María Inés, has sido como una de las que más sigue participando, ¿no? Es como que nosotros te tenemos re vigente. Ahora, sí es cierto que muchas colegas han hecho la historia del colegio y ya no están, y se van perdiendo, y quienes llegan y que seguimos llegando, pareciera que toda la historia o empieza un poco con nosotros, pero a la vez está allanada y no sabemos cuánto está allanado y cuánto se sigue discutiendo, y es una continuidad. Entonces, en ese sentido me parece como rescatar sobre todo no solamente las particularidades, porque bueno, obviamente que hay particularidades, sino los procesos estos que vos traías hoy.
digamos, en estas particularidades hay historias personales y a la vez hay historias colectivas, ¿no? Bueno, historias colectivas de Que por épocas. ahí nos ayuda a nosotros también a ir recordando, porque también se nos van perdiendo a nosotros, ¿viste? Es como que lo charlábamos con las chicas y hay un montón de cosas que no te las acordás, porque bueno, hace un montón de tiempo, Claro, pero bueno. claro. Bueno, O esto quedamos que traías vos, María Inés, con respecto a Ana María Cameira. Una cosa es que nosotros la levantamos pero no la conocimos, pero vos de pronto la conociste y estuvo también en la construcción del colegio. Y yo creo que ni siquiera los compañeros de su partido y de su militancia, que muchas veces le traen el recuerdo, no les... recibida, yo ya estaba trabajando en mis inicios, antes de recibirme, trabajé en la Municipalidad de Berisso como trabajadora social y después comencé a trabajar en lo que era menores, la dirección de menores, lo que sería hoy infancia y adolescencia. Trabajé 23 años primero en un equipo técnico que era del Instituto Servente, después fui subdirectora del Instituto Isabel la Católica y después fui 4 años más directora del Instituto Estela Maris y después concursé en el Poder Judicial para la asesoría pericial de Quilmes y en el año 2004 comencé a trabajar en la asesoría como perito en la asesoría pericial de Quilmes hasta que me jubilé en el año 2019. En medio de todo eso, además de esos lugares físicos de trabajo, trabajé haciendo informes ambientales para un equipo de adopción, trabajé en Citidad junto con María Inés, en el trabajo que se hacía de abordaje de adicciones, trabajé haciendo informes ambientales para becas en un colegio privado, bueno, la verdad que me he entretenido bastante laboralmente. Y después de 39 años de trabajo, decidí jubilarme en el año 2019. Con lo cual, el año 83 me encontró con que yo ya venía de alguna manera, obviamente, ni bien recibida en su momento, una de las profesoras que yo tuve y que fue una de las pioneras en todo lo que tiene que ver con la colegiación, es María Elvira Ponce. Ella, ni bien terminamos de recibirnos, ya se vino con la planillita para que nos asociáramos a lo que era en ese momento la Asociación de Asistentes Sociales, que todavía no existía el colegio, pero sí ya se estaba trabajando para lo que era el trabajo de la ley y conseguirlo. Para cuando, hace que en el año 83, bueno, estábamos en lo que era la asociación y a partir de eso es que de alguna manera yo tuve conocimiento y contacto con todas las cuestiones colegiales. La verdad que era muy jovencita. Yo en este momento tengo 62 años, así que se imagina que para cuando el colegio salió en el año 89 yo tenía 30 y pico de años, 31, 32 años. Pero bueno, estuve en la asociación, participé en la asociación durante un tiempo y después comenzamos a trabajar con toda esta gente, con María Inés, María Elvira Ponce, Elsa Cabalete y un montón, Marta Lavecchia, bueno, hay un montón de gente que en su momento fue empujando con lo que era el trabajo de gestionar el proyecto de ley, que fue largo, tedioso, costoso, pero bueno, ahí se fue haciendo un ensamble hasta lograr llegar al 20 de diciembre del 89 en que la ley salió sancionada. Una ley que nos costó y que tenía complicaciones, que no era como nosotros hubiéramos querido, pero aún con las deficiencias que tenía, bien valía que teníamos ley propia y por ende poder empezar a organizar lo que a mí me surgía cuando te escuchaba hablar, Jessica, de esta cosa del colegio, de cómo esto que se conforma. Yo creo que a partir de lo que, de alguna manera desde la asociación, pero después mucho más en el colegio, lo que se creó
es la conciencia colectiva profesional, es el poder sentir, que esa es la validez de cualquier colegiación, que quien rija la matrícula de esa profesión sean los propios profesionales y no que la esté rigiendo o el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación como sucedía antes. Me parece que empezar a construir esa conciencia colectiva profesional, que no era nada fácil, que estaba absolutamente desperdigada, que había que generarla y estimularla para que la gente se acercara y se matriculara, para que sintiera que de pronto ese pago de matrícula significaba, no era solo una erogación que vos más tenías que hacer ahora de tu sueldo, sino que en realidad es una inversión en tu profesión, porque te habilita y te abre a montones de otras situaciones en las cuales evidentemente tenés que funcionar desde la cosa colectiva y desde lo que podés aportar. Hoy podés hacer, como vos estás planteando, que el colegio brinde capacitaciones gratuitas. ¿Por qué? Porque se sostiene a través del pago de matrícula de todos, para que puedan todos de alguna manera utilizar esa opción. Sin esa conciencia colectiva no hay profesión que avance de una manera que acompañe y que se vaya adaptando a las diferentes situaciones y momentos que la profesión va viviendo. De hecho, esto que están mostrando ustedes desde lo que es la Comisión de Cultura, de hacer algo que tenga que ver no con lo teórico, sino con el humor, con levantar el ánimo, porque estamos en medio de un tiempo muy duro, de mucho dolor, de mucho condicionamiento. Entonces, que el colegio, así como le está ofreciendo a sus matriculados seminarios y cuestiones teóricas y el espacio de covisión para acompañarlos en lo que es la intervención profesional, también le está ofreciendo espacios que salven, generen una sanación, un distendimiento, un estar de otra manera, que de ese modo también contribuye al bienestar del matriculado. Salir la ley de la manera que salió, la preocupación era poder nivelar, siempre decían las chicas, María Elvira decía, nivelar para arriba, nivelar para arriba. Entonces la preocupación principal, un objetivo central de entrada fue lograr la licenciatura. No pudimos hacer convenio con la Universidad de La Plata, entonces inmediatamente, bueno, gestionamos, me parece que, a ver, Eli, si no recuerdo mal, Oscar Toto en ese momento era vicedecano, me parece, de la carrera de trabajo social en la UBA. ¿Y quién era el decano? A ver si vos te acordás. No me puedo acordar, la memoria falla. Pero sí, falleció hace... fue uno de los pocos varones que había en la profesión. Oscar Toto era vicedecano en la UBA y él viabilizó y facilitó ¿Portantiero? ¿No era el decano? Portantiero. Con él firmamos el convenio, que después lo ratificó el provincial, pero me acuerdo que nos reunimos allá, firmamos el primer convenio. Me parece uno de los logros más importantes de la primera gestión del colegio, ¿no? En aquel momento el colegio no tenía nada, absolutamente, apenas si teníamos muebles prestados, así que no había un capital que permitiera hacer frente a ningún tipo de gastos así extras, ¿no? Fueron épocas difíciles también en eso. El primer momento fue, así como había una gran cantidad de colegas que buscaban y reconocían la necesidad de la colegiación y de la ley de ejercicio profesional y de la matrícula, también había una gran cantidad de colegas que consideraban que no era lógico tener un colegio y que por lo tanto no había por qué matricularse. Así que fue todo un trabajo también de concientización, de discusión en los lugares de trabajo para arrimar a los colegas a la colegiación, ¿no? Fue
fue construcción del colegio y también construcción de la conciencia colectiva de que éramos un grupo de profesionales y no un grupo de voluntariado, ¿no? Era toda una etapa de discusión alrededor de todo eso. Cuando se hizo, como hablábamos el otro día, cuando se hizo el empadronamiento, ahí empezó la discusión, porque antes por ahí no estaba todo el mundo al tanto de lo que se estaba gestionando, no era una cosa masiva. Pero bueno, cuando se dijo hay que empadronarse y hay que votar y hay que después matricularse, bueno, ahí se pusieron las cosas sobre la mesa, ¿no? Bueno, ¿qué alianzas, qué acuerdos, si se quiere, la verdad, políticos, se establecieron para llegar? O sea, vos ya dejaste ahí como bastante claro, y Marinés también, que la ley no fue la que ustedes pensaron, hay cosas que tuvieron que negociar. Estaría bueno que volviéramos a plantear qué es esto que negociaron, qué quedó como bueno para seguir trabajando más adelante, porque también es alguna aposta que podemos tomar nosotros. ¿Cómo te encuentra vos? Vos ya dijiste dónde laburabas, que venías laburando, pero bueno, ¿cómo te encuentra vos esto del armado? ¿Cómo te sumás? ¿O quién te suma si es una compañía de trabajo? ¿Cómo viene todo eso por ahí? ¿Y cuál es esto? ¿Qué alianzas políticas? ¿Quién se encargaba de ir a juntar las firmas? Sabemos más o menos qué bloque acompañó, pero bueno, ¿quién iba? ¿Qué debates internos había para el armado? Sí, ¿te acordás que también había como una cuestión de cómo se convocaban? Porque, o sea, ahí como dice Jessy, cómo te sumabas y cómo se convocaban, porque ahora es fácil, lo hablábamos el otro día con María Inés, o sea, hacemos un grupito de WhatsApp y nos convocamos y venimos. Pero, ¿cómo hacían en el momento, no? Bueno, pensemos, yo reitero, a mí quien de alguna manera me impulsó es María Elvira Ponce, que era quien estaba en la asociación, ha sido presidenta de la asociación, y de esa manera, de alguna manera nos fue llevando. Y ella con otras personas, Elsa Cabalete, bueno, fueron como sosteniendo este impulso, y obviamente la convocatoria, piensen que trabajadores sociales, si hay algo que sabemos hacer, es cómo conectarnos y llamarle y encontrar el recursero natural que tenemos en la cabeza, no funciona. En ese tiempo funcionaba, si se quiere, tracción a sangre. Ahora funciona de otra manera, la tecnología facilita otros modos, pero antes era en la sede de la asociación, nos juntábamos y lo veíamos. El trabajo, con respecto a lo de a la ley, era un trabajo que se hacía, que no éramos solamente nosotros, porque había varios proyectos de ley dando vueltas en la provincia de diferentes sectores. De hecho estaba APROS, que era la asociación que nucleaba desde lo que era Lomas de Zamora, una buena parte del conurbano, y eso generaba también como una suerte de disputa de ver cómo la cosa, cuál prosperaba de los distintos proyectos que se iban presentando. Hubo que también intercambiar con la gente de APROS y con las otras asociaciones de alguna manera, buscando algún tipo de acuerdo, más que nada porque todos tuvimos conciencia que si íbamos todos tironeando por lados distintos, la ley no iba a salir nunca. Porque sí o sí había que lograr acuerdos entre nosotros para que después lo que de alguna manera en diputados y senadores hiciera, más allá de que la destrozara o no, al estilo de lo que ya sabemos sucede en las cámaras, pero que al menos uno de los proyectos lograra ser impulsado y que prosperara para que no cayera, como habían caído varios a lo largo de la historia, que perdían su nivel parlamentario. O sea que se fueron trabajando, se trabajó con la gente de APROF fundamentalmente en encuentros, que hemos ido a Lomas de Zamora, han venido a la ciudad de La Plata, y de alguna manera siempre en una cosa donde era todo presencial ahí en esos tiempos. Era coordinar por teléfono, nos juntamos, bueno, tal día, fijamos una fecha, y ahí se hace el encuentro y charlamos. De hecho, cuando sale la ley, quienes de alguna manera tienen como un sustento más fuerte el de la ciudad de La Plata, que siempre la ciudad de La Plata fue
o lo que es La Plata y lo que era la Asociación de La Plata, fue como medio cascoteada por el hecho de que parecía como que éramos localistas por ser la capital, entonces los demás medio como que siempre había como un tironeo en eso. Pero bueno, cuando cuando sale la ley y se conforma el colegio y se conforman las comisiones del colegio, en principio la mesa ejecutiva a nivel provincial y después las mesas de distrito, quien termina con la presidencia del colegio a nivel provincial es Enrique Bravo, que era el presidente de APROS. O sea, tenía mucho más peso del que pudimos. Nosotros pudimos meter a la tesorera de La Plata. Después había la vicepresidenta, que era Marta Yelay, era de Mar del Plata, y ¿cómo se llamaba la secretaria? Me parece que era, Mirta Rosano, Inés, era de Morón, creo. Pero bueno, también, o sea, el colegio cuando salió, se conformó, también se conformó con un intercambio de distintas asociaciones que fueron transitando distintos caminos. Lo importante era lograr llegar a la sanción de la ley. Cuando eso se tuvo, después hubo que hacer todos los acuerdos cuando se conformaron las distintas comisiones y empezar a trabajar, que particularmente, imagino que al colegio provincial le pasó lo mismo, pero en lo que hace a los distritos, nosotros no teníamos nada, lo único que teníamos era una ley que decía que éramos un colegio de distrito, que había que empezar a matricular gente, pero no teníamos ni lugar para matricularlos, ni muebles, ni hojas, ni lapicera, ni nada. Hubo que salir a buscar como comisión directiva. En su momento nosotros fuimos del Consejo de Ciencias Económicas, que se portaron muy bien, fueron muy generosos en su sentir de sentirnos que eran otro colegio que se estaba iniciando y que había que darle una mano. Ellos nos prestaron un inmueble en 12 y 49, gracias a Dios una casa que además tenía escritorio, mesa, silla, porque si no, no teníamos nada. Y nosotros empezamos llevando hojas que sacábamos de nuestro trabajo, la lapicera, íbamos buscando hasta que el colegio nos fue mandando las planillas de matriculación, y bueno, nos organizamos y nosotros matriculábamos, porque el trabajo lo hicimos toda la comisión, hacíamos todos los días, teníamos los horarios de atención, íbamos matriculando, íbamos viendo y íbamos recibiendo una variedad complicada de gente que venía a querer matricularse. Yo siempre decía, en joda, pero era la verdad, la sensación, como la ley era tan amplia y había metido a tanta variedad de títulos, yo sé si en cualquier momento terminamos matriculando los repositores de Carrefour, porque todos se venían con alguna cosa. Yo soy asistente dental por poco. Decir, bueno, flaco, acá no es la cosa. Pero fue muy laborioso porque la verdad, todo era ir armándolo y sobre la marcha ir aprendiendo también de eso. Y uno de los acuerdos alrededor de esto que dice Eli, uno de los acuerdos que tuvimos que conceder era con la asociación de lo que era, ellos se llamaban a sí mismos Colegio de Trabajadores Sociales, que era una agrupación de asistentes sociales criminológicos y asistentes sociales escolares. Habían conformado una asociación y tenían mucho peso, tenían mucho peso político, tenían peso para hacer presión en la Cámara, así que ellos se presentaban como un colegio más, como una asociación más representativa de un colectivo. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales la ley salió incluyendo todos estos títulos. Ese fue uno de los acuerdos que hubo que hacer, aceptar la inclusión de todos estos títulos, porque si no la ley no salía. Y estaban apoyados por sectores de la Dirección General de Escuelas que tenían los institutos terciarios que formaban
otorgaban el título de asistente social, entonces no podían aceptar que ese título no fuera incluido. Así que bueno, esas fueron parte de las negociaciones que hubo que aceptar para que, bueno, saliera la ley y después con el tiempo lograr la jerarquización universitaria, ¿no? Los acuerdos se establecen, se respetan, pero ¿qué otras cosas vamos ganando para que después, 30 años después, en el 2015, tengamos una ley federal que, aunque no esté reglamentada, dice solo los universitarios? Y eso es gracias a ustedes. No hay posibilidad de pensar que esa ley no se estableció sin este debate y esta lucha colectiva de ustedes de hace 30 años. ¿Querías decir algo? Una cosa que me acuerdo claramente cuando salió la ley y después la reforma de la 10920, Martínez, que era el secretario de uno de los senadores, y nosotros teníamos buena relación con él y le decíamos que era una porquería, una defecio, que esto es lo que habían hecho. Él nos dijo, obviamente él era abogado, nos dijo, no se desesperen, ahora tienen la ley, después la van a ir mejorando. Esto es el paso a poder tenerlo, porque si no es quedarse sin nada y seguir pedaleando en el aire. Quédense tranquilos, los abogados empezamos así, pero claro, pasaron 40 años de ejercicio profesional, entonces hoy la abogacía nadie discute cómo tiene que ser y quién tiene que ser matriculado como abogado o no. Pero los abogados también empezamos así cuando salió nuestra ley profesional por primera vez. No se desesperen, pónganse contentas y el tiempo les va a terminar de dar la acomodación que la profesión después requiere. Y la verdad, que pasaron los años y las cosas se fueron, o sea, los títulos estos raros, que eran un desastre, dejaron de existir, la gente se jubiló, no se recibieron más, entonces se depuró naturalmente y pudo quedar lo que realmente tiene que ser y lo que es la esencia del colegio, ¿de acuerdo? Pero son vivencias, ¿no? Porque de la cuestión política, que cuando asumió, yo creo que fue Cafiero la gobernación, y cruzó desde la Casa de Gobierno a la legislatura para dar el discurso, y estaba todo lleno de gente, todo. Nosotros lo que hicimos en ese momento con Nayara, que es la hija de María Elvira Ponce, que en ese momento era una nena de unos 4 o 5 años, la hicieron UPA, y Nayara le dio a Cafiero, que iba caminando, cruzando cuando entraba la escalinata, el proyecto de ley. Por supuesto que Cafiero manoteó y se lo dio a uno que iba al lado, obviamente. Pero hicimos eso. Ahora, eso es como vivencia, porque eso no tiene ningún rigor político. Lo que hicimos fue levantar una criatura y que la nena hiciera tú y le encajara el proyecto de ley. Porque lo queríamos entrar por donde fuera, ¿viste? Después que estuvimos en la casa de 12 y 49 que nos prestó el Colegio de Ciencias Económicas, que como decía Eli, estaba amueblado, tenía luz, gas, teléfono, fax, todo tenía un lujo era. Bueno, ahí estuvimos, no sé, 2 o 3 años, ¿no, Eli? Después nos dijeron que lo precisaban, porque nosotros... La gente dijo, por favor, las muchachas se van a quedar a vivir ahí, nos intrusaron la casa o van a poder emanciparse. Y alquilamos, pasamos a alquilar, pero claro, alquilamos un departamento que estaba por ahí cerca de donde está la sede del provincial ahora, en 54. Está en la misma cuadra. Claro, pero era un departamentito al fondo, todo pobrecito, así que nuestros maridos ayudaron a arreglarlo. Ahí en esa época, además de haber ayudado antes, ayudaban y sí, tenían que ser parte, si no, hubiera sido conflictiva la cosa. Y cuando, ahora que nombraste a Isabel Buzo, bueno, muchas veces nos reuníamos en la casa de ella, justamente porque tenía un nene chiquito y estaba embarazada, así que
todas a la casa de ella para que ella no se complicara más todavía. Eran esas situaciones, En ¿no? general siempre las familias han colaborado, han acompañado, los maridos, los hermanos, de algún modo se las han ayudado en cuestiones, eh, particularmente mi hermano, cuando empezó la primer computadora que tuvimos, había que armarla y hacer todo lo que era instalarle el software y todo eso, y mi hermano fue uno de los que colaboró para poder hacer eso con el empleado, porque después de un tiempo logramos poder tener un empleado, que tampoco fue tarea fácil, porque pusimos un aviso en el diario y teníamos una cola de 7 cuadras, y hubo que entrevistar uno por uno, ver para evaluar cuál era el mejor candidato para contratarlo. Pero bueno, todo eso era el trabajo que se iba haciendo en la medida que podíamos. Lográbamos una mejor matriculación, que eso significaba que el colegio provincial nos girara la parte de la matrícula que le corresponde al distrito, para que el distrito se pudiera organizar y tener otra posibilidad, pagar el alquiler, pagar la luz, gas, todas las cosas que cuando nos independizamos de ciencias económicas había que sostener, ¿no es cierto? Además del empleado y de todos los gastos de librería, administrativo, bueno, todo lo que implica lo que fue armar y hacer la primer jura fue gigantesca, éramos como, yo calculo que en la Plata éramos fácilmente más de 100 personas, y nos prestaron, Y sí, ciencias económicas, siempre muy gauchitos, nos prestaron el salón de ellos, de la calle 10, para que se pudiera hacer el acto. Pero el acto había que hacerlo, obviamente, lo hicimos, teníamos una de nuestras compañeras, Naire Concia, era la locutora oficial, cachaba micrófono, y Naire hacía la locución, hacíamos los rollitos de entrega a cada matriculado, que era un laburo bárbaro, que quedara coordinado y que el que subía a buscar le diera ese rollito con el nombre de esa persona y no le diera de cualquier otro. Hubo que armar la jura, el juramento por el cual se juraba, el contenido del juramento, que después, obviamente, en el paso de los años, el colegio lo ha ido modificando y se ha ido ayornando. Y hoy en día jurás por un montón de otras opciones que en su momento era Dios, la patria y los santos evangelios. Elegí la que te gusta, pero era eso, no era lo que imperaba. Organizábamos lo que era la matriculación, trabajar con lo administrativo, hacer las cuestiones teóricas, porque se organizaron jornadas, se organizaban seminarios, se hacían actividades de capacitación y para generar la posibilidad de teorizar, y además también se hacían las juras, y entonces hacías el vinito de honor, ¿y qué ponemos? No, compramos esto y ponemos tal cosa, traemos, yo hago, o sea, todo, era como una cosa de mujeres orquesta en la cual nos íbamos organizando y poniéndonos a hacer lo que había que hacer del modo que sea. O sea, esta sensación de cuidado que se te derriten las bombitas de crema, no tengas duda que nosotros te la entendemos porque a nosotros nos ha pasado. O sea, son situaciones donde hacíamos la cuestión, digamos, como si fuera más formal del trabajo profesional, pero también hacíamos lo doméstico, y te diría que en muchas oportunidades después llegamos a tener personal que ayudara en la limpieza, pero también limpiábamos el colegio, en el distrito, más de una vez barríamos, limpiábamos, acomodábamos, porque bueno, se transitaba y también tenía que estar medianamente presentable el lugar. Así que la sensación de que las cosas que se hacen en conjunto y sumando el acompañamiento de todos y de que todos nos vamos haciendo cargo, obviamente hace que vos te pongas la camiseta. Y eso hace que los empleados se pongan la camiseta y sientan al colegio como algo propio, como algo que les pertenece, y que lo valoran y lo cuidan, y eso es re importante. Lo que nos movió en su momento y de alguna manera sigue moviéndonos es el intento de buscar jerarquizar nuestra profesión, que realmente nuestra profesión ocupara el lugar que merece ocupar y no que quedara como
profesión subsidiaria, sencilla, que la podía hacer cualquiera. Yo, particularmente, a mí fue una de las cosas que más me impulsaron a participar y a estar en todo lo que la generación del colegio permitía y alentaba. Creo que después eso también fue tomando otras formas, como es el hecho de decir, este es nuestro lugar y acá vamos a poder encontrarnos para un montón de otras cosas que también van surgiendo y que se nos van ocurriendo con el paso del tiempo, y en la medida que hayamos ido logrando subsanar otro tipo de cambios y de evoluciones, porque hoy los objetivos del colegio son otros a los de hace 30 años atrás. Entonces, realmente, y eso habla muy bien, porque quiere decir que es un colegio que evolucionó al mismo nivel que también evolucionó nuestra profesión. Así que, particularmente, a mí me parece que la mirada en jerarquizar nuestra profesión y darle el lugar que se merece, y muchas veces también, no solo para el afuera, sino también para el adentro, porque también nuestros propios colegas muchas veces se ubicaban en lugares que decís, no, pero vos no te pongas como que está bien, no, yo con lo que a mí me parece que está bien, que lo que hago es suficiente, que no es necesario otra cosa, yo no, ¿para qué me voy a matricular? Esto que contaba María Inés, ¿no? ¿Qué sentido tiene matricularme? Yo trabajo en educación, a mi educación nunca me pidió matrícula, sí, educación no le pide matrícula ni a los médicos, porque es una cosa paquidérmica que le cuesta mucho evolucionar, pero que los propios colegas comiencen a tener un sentido de pertenencia por un lado, pero también de jerarquización, de profesión independiente, me parece, a mí particularmente fue lo que me impulsó siempre. Y la verdad que creo, habiéndome jubilado, más allá de que siga ahora trabajando de alguna manera, acompañando con el espacio de comisión que el propio colegio me brinda, pero habiendo de algún modo colgado los botines profesionalmente, yo siento profundo orgullo de la profesión que elegí y de la profesión que pude ejercer a lo largo de todos estos 40 años de trabajo, porque también nuestra profesión se posicionó en lugares distintos, tiene otro tipo de respeto, otro tipo de jerarquía, y eso creo que particularmente para mí es muy valioso. En la medida en que crece el colegio como institución, también defiende, cosa que no contábamos hace 30 años. Vos no tenías un referente, ni una contención, ni una orientación. Era la posibilidad de tener supervisión en el lugar de trabajo, lo único con lo que podías contar, cosa que existía en uno o dos lugares. Pero no tenías una referencia de contención y de orientación profesional para tu ejercicio, ¿no? Cosa que el colegio, en la medida en que ha ido creciendo, hoy lo puede brindar y te puede defender y te puede, al mismo tiempo, trabajar alrededor de la ética profesional, ¿no? Porque también defendiendo y cuestionando aquello que no es ético, digamos, es todo un trabajo de determinar el perfil profesional que queremos. Pero bueno, eso se construye. Y sí, estos 12 años han sido un salto adelante muy grande. Ustedes lo han dicho y creo que lo han evidenciado, lo pueden decir o no, una pérdida. Pero fue una ganancia, porque sabían que era poner el primer ladrillo para construir otra cosa. Sí, sí. No podía ser todo o nada. O todo o nada era imposible, nos quedábamos sin nada. Y eligieron el algo. Claro. Era más trabajoso, bueno, pasa, había que claro, hacerlo después, pasa, pero se hizo. claro. Como el hecho de que la Roja lograra cortar tantos años de que no hubo varios intentos, nosotros hemos participado en varias elecciones y hemos perdido, hasta que la Roja logró ganarle a la Verde, y realmente haciendo un vuelco muy, muy, muy importante
muy interesante porque yo particularmente creo que le cambió la mirada de hacia dónde miramos, hacia dónde, cuál es la expectativa del colegio profesional que queremos tener. Así que realmente a mí me parece que es muy, muy valioso. Y eso habla de un crecimiento que se sustenta. Las cosas, particularmente yo pienso que en las evoluciones son como escaleras. Vos vas subiendo peldaño a peldaño. No significa que vos hayas avanzado 3 peldaños y de abajo sirva o no sirva. No, el de abajo te sirvió para llegar al siguiente y ese para llegar al siguiente. Para mí todos tienen valor. Lo que pasa es que a veces hay escalones que son como de un quiebre diferente. Y una bisagra. Tienen otro enriquecimiento. Yo lo pensaba en eso cuando te escuchaba, porque digo, la propuesta de La Roja, para los que participamos, es una propuesta que cierra mucho, digo, porque esto de, parecen como frases hechas, ni con los gobiernos ni con los patrones, plural, integrativa, pero la propuesta era como salirse de esos lugares comunes. Entonces no era fácil de plasmar a alguien que por ahí no militaba en ese espacio, porque no tenían nuestro mismo palo, que nos votara y que entendiera que lo que estábamos proponiendo es para después, esto de garantizar capacitaciones no aranceladas, esto, ponerle el cuerpo a historizar, digo, para que este Zoom no se corte, lo pagó el colegio. Y no hemos tenido que entrar 3, 4 veces. Digo, Claro. Y otra cosa, así como yo agradezco que ustedes se sumaran con una naturalidad hermosa y eso tiene que ver con el reconocimiento del colegio. Esta idea de que no somos al azar. Lo toman así, como una invitación, podía ir mal como bien, como una interesada que les pareciera que era medio como dado los pelos lo que suponíamos. Y la verdad que no fuimos Jessica, Gaby y Virna. Una propuesta del colegio, ¿se entiende? Entonces, esto habla del colegio. Porque gente anterior, con reconocimiento, con trayectoria, digo, sí, me sumo a esta propuesta media rara de las chicas, que no somos las chicas, somos el colegio.